Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están mis amores? Espero que estén súper bien, llenos de energía, listos para darle con todo y sobre todo preparados para el chisme. Porque hoy, tenemos un temazo que nos va a dejar con la boca abierta. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el misterio, en el drama, en la intriga, en el corazón de todo. Vamos a desentrañar el secreto mejor guardado, la pregunta que nos ha tenido a todos en vilo literalmente. Vamos a descubrir cómo Melis Bursin, sí, la hermana de Kerem Bursin, la que siempre está ahí para apoyarlo, la que lo conoce como nadie, pudo, de alguna manera, ser el artífice de que Kerem Bursin y Hande Erçel, sí, la Hande de nuestros sueños, se volvieran a juntar. Bob. Ya saben, ese romance de ensueño que nos cautivó a todos en Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos robó el aliento, y que lamentablemente llegó a su fin. Ese final que nos dejó con el corazón partido con la esperanza de que algún día, muy lejano, las cosas pudieran ser diferentes. Pero ¿podría haber una segunda oportunidad? Hay posibilidades de que Senkalkapm, nuestra serie favorita, ese cuento de hadas moderno, se repita en la vida real. ¿Hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que Kerem y Hande, Serkan y Eda, vuelvan a construir su propia historia de amor? Bueno, parece que la respuesta, gracias a la influencia, a la conexión, a la astucia de Melis, podría ser un rotundo, quizás sí. Así que, mis amores, prepárense porque hoy nos adentraremos en un mar de detalles, de teorías, de pruebas, de chismes jugosos, de especulaciones, y sobre todo, de mucha emoción. Vamos a analizar cada pista, cada gesto, cada like, cada foto, absolutamente todo. Y como siempre, antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así, mis amores, no se van a perder ninguno de los vídeos que subimos, llenos de novedades, exclusivas, primicias, chismes de primera mano, y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo duden, denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos y con el corazón latiendo a 1000. Empecemos. Primero que nada, mis amores, retrocedamos un poquito en el tiempo, demos un paseo por el pasado, recordemos, con nostalgia, cómo surgió este boom, este fenómeno, este torbellino de amor y pasión que fue Kerem y Hande. Dos jóvenes actores con un talento desbordante, con una belleza que hipnotizaba, con una química que explotaba en la pantalla, y enamorados en la vida real. Era como si un guionista de Hollywood hubiera escrito la historia perfecta. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, las fotos en redes sociales que nos dejaban sin aliento, todo era perfecto, todo era mágico. Era el amor hecho realidad, la fantasía convertida en verdad. Viajes románticos a lugares exóticos, demostraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, mensajes cariñosos y llenos de sentimiento que nos hacían creer en el amor verdadero, en el amor de cuento de hadas, en el amor que dura para siempre, nos hacían soñar. Nos hacían creer que el amor, ese sentimiento inefable y complejo, podía ser tan sencillo, tan natural, tan perfecto. Eran la pareja ideal, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos para nosotros. Pero como suele pasar, como le ocurre a las grandes historias de amor, la magia, por desgracia, llegó a su fin. Anunciaron su ruptura con un comunicado que dejaba más preguntas que respuestas, y nos quedamos con el corazón roto, desilusionados, preguntándonos por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron terminar algo tan perfecto? ¿Dónde se había roto el hilo de la historia de amor? ¿Qué había apagado la llama de la pasión? ¿Qué había empañado la perfección? Bueno, esas preguntas, mis amores, siguen siendo un misterio, un enigma que probablemente nunca podremos resolver por completo. Las razones de una ruptura son complejas, multifacéticas y, en la mayoría de los casos, privadas. Pero lo que sí sabemos, lo que sí es un hecho, es que ambos, tanto Kerem como Hande, continuaron con sus vidas por separado. Cada uno tomó su camino, cada uno siguió adelante con sus proyectos profesionales, con sus aspiraciones, con sus sueños. Hande se enfocó en su carrera como actriz, en nuevos proyectos, en nuevos personajes, en demostrar al mundo su talento y su versatilidad. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en lo que más le gusta, en lo que le apasiona, en lo que lo hace vibrar, la actuación. Protagonizó nuevas series, participó en proyectos cinematográficos, exploró nuevos horizontes.
Cada uno rehizo su vida con nuevas relaciones, con nuevos amigos, con nuevos desafíos, con nuevos proyectos profesionales. Pero a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza, la idea de que algún día podrían reconciliarse, de que podrían volver a estar juntos, de que el amor, ese amor que nos cautivó a todos, pudiera renacer, siempre estuvo ahí latente, escondida, en el fondo del corazón de los fans, de todos nosotros. Era una llama que se resistía a apagarse, un deseo que se negaba a desaparecer, una esperanza que se aferraba a la posibilidad, por mínima que fuera, de un reencuentro. Y es ahí, mis amores, donde entra en escena nuestra protagonista, nuestra aliada, la persona que tal vez, sin proponérselo, pudo ser el catalizador de este posible reencuentro, Melis Bursin. ¿Quién es Melis Bursin? Para aquellos que no la conocen, para aquellos que no están tan familiarizados con el universo de Kerem Bursin, ella es la hermana mayor de Kerem. Pero, ojo, no es solo la hermana de. Melis es una figura importante, una figura clave en la vida de Kerem. Es su confidente, su amiga, su consejera, su apoyo incondicional, su cómplice. Son muy unidos, se llevan súper bien, se quieren, se respetan y se apoyan mutuamente en todo. Y como buena hermana, como buena amiga, Melis siempre está pendiente de la felicidad de Kerem. Siempre está atenta a sus necesidades, a sus anhelos, a sus deseos. Siempre está dispuesta a hacer lo que sea para verlo feliz, para verlo sonreír, para verlo pleno. Así que obviamente cuando vio a su hermano y a Ande felices juntos, cuando los vio enamorados, cuando los vio disfrutar de su amor, debió haberse alegrado muchísimo. Debió sentirse feliz por ellos, por el amor que sentían, por la conexión que compartían. Y ahora, mis amores, la pregunta del millón, la pregunta que nos tiene en ascuas, la pregunta que alimenta nuestras fantasías, ¿cómo pudo Melis influir, de alguna manera, en este posible acercamiento, en este posible reencuentro, en esta posible segunda oportunidad? Esa es la gran incógnita. Ese es el misterio que vamos a desentrañar. Bueno, la primera pista, y quizás la más importante, es la relación que Melis tiene con Ande. Sí, exacto, así como lo oyen, como lo escuchan, Melis y Ande son amigas. Y no amigas de esas que solo se ven en eventos, que se saludan con un beso superficial, que se intercambian unas cuantas palabras y luego, adiós. No. Son amigas de verdad, de esas que se escriben, se llaman, se ven, se cuentan sus secretos, se apoyan en los momentos difíciles, y se cuidan. Son amigas de esas que saben que pueden contar la una con la otra, sin importar qué. Y esto, mis amores, es clave, es fundamental, es la pieza clave del rompecabezas. Imaginen el escenario, Kerem y Ande separados, cada uno rehaciendo su vida, cada uno con sus propios desafíos, con sus propios amores, con sus propias experiencias, y Melis, en el medio, manteniendo el contacto con ambos. Manteniendo la amistad con Ande, compartiendo momentos juntas, intercambiando confidencias. ¿Qué mejor puente, qué mejor enlace, qué mejor canal de comunicación para un posible reencuentro? ¿Qué mejor persona que Melis para tender ese puente, para suavizar el terreno, para crear el ambiente propicio para un posible acercamiento? ¿Quién mejor que ella para saber qué sienten ambos, para entender sus emociones, para ser el confidente, el amigo, el apoyo que necesitan? Las redes sociales, mis amores, en estos tiempos que corren, son el termómetro de las relaciones, el escaparate de nuestras vidas, el reflejo de nuestros sentimientos. Y si nos vamos a las redes sociales de Melis, si nos sumergimos en su mundo virtual, podemos encontrar ciertas señales, ciertos indicios, ciertas pistas que, analizadas con lupa, nos dan algunas pistas interesantes, algunas pistas que nos permiten especular, que nos permiten soñar. Fotos, likes, comentarios, detalles sutiles que en apariencia pueden parecer insignificantes, pero que en realidad encierran significados profundos que pueden ser interpretados de muchas maneras. Por ejemplo, hay fotos de Melis con Ande compartiendo momentos juntas, disfrutando de su amistad, celebrando la vida. ¿Qué tal una cena en casa de Melis? ¿O un paseo por la ciudad, compartiendo risas, confidencias y buenos momentos? ¿O una visita a algún evento mostrando su apoyo y su cariño? Detalles que nos indican que la amistad entre ellas sigue intacta, que la conexión sigue vigente, que el cariño sigue latiendo. Y también podemos encontrar algunos likes de Melis a fotos o publicaciones de Ande, mostrando su apoyo, su admiración, su cariño. Pequeños gestos aparentemente insignificantes, que en el fondo pueden significar mucho, que pueden ser la prueba de que Melis está ahí, pendiente de Ande, pendiente de su bienestar, pendiente de su felicidad.
Pequeños gestos que pueden ser la antesala de un reencuentro, de un acercamiento, de una segunda oportunidad. Y ahora, mis amores, la gran pregunta, la pregunta que nos mantiene en vilo, la pregunta que nos hace soñar. ¿Hay alguna prueba concreta, alguna evidencia tangible, alguna prueba irrefutable de que Melis haya hecho algo, de que haya intervenido, de que haya influenciado de alguna manera, para juntar a Kerem y Hande? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más especulativa, donde entramos en el terreno de las conjeturas, de las hipótesis, de las suposiciones. No hay una evidencia contundente, no hay una conversación filtrada, no hay un mensaje revelador, no hay un vídeo que nos muestre la verdad. Por ahora, no. Pero si nos basamos en la información disponible, en las relaciones de amistad, en las señales de las redes sociales, en el contexto general, podemos deducir algunas cosas. Podemos hacer algunas conjeturas, podemos sacar algunas conclusiones lógicas. Primero, la amistad entre Melis y Hande, como ya dijimos, crea un ambiente de confianza, un espacio seguro, un terreno fértil para que cualquier acercamiento, para que cualquier conversación, pueda fluir con naturalidad. Si Kerem, por ejemplo, hubiera querido acercarse a Hande, Melis sería la persona perfecta para allanar el camino. Podría hablar con Hande, averiguar cómo se siente, tantear el terreno, saber si hay alguna posibilidad, si hay alguna esperanza. Y viceversa. Si Hande tuviera dudas, inseguridades, temores, Melis podría ser un gran apoyo, alguien en quien confiar, alguien que la escuche, alguien que la entienda. Segundo, Melis conoce a su hermano mejor que nadie. Sabe que le gusta, que le disgusta, que lo hace feliz, que lo entristece, que lo emociona, que lo motiva. Conoce sus miedos, sus debilidades, sus fortalezas. Si Melis creyera, de alguna manera, que Kerem y Hande deberían estar juntos, que deberían darse una segunda oportunidad, que deberían intentar revivir su amor, no dudaría en hacer lo posible para que eso sucediera. Y no me refiero a empujarles, a obligarles, a manipularles. No, 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 mis amores. Me refiero a guiarles, a darles un pequeño empujoncito, a crear el ambiente propicio para que la conversación fluyera, para que la chispa renaciera, para que el amor volviera a florecer. Tercero, el entorno de Kerem y Hande es, en general, muy favorable a un posible reencuentro, a una posible reconciliación. Sus fans, por ejemplo, no han dejado de soñar con ellos, no han dejado de pedir, de implorar, de rogar que vuelvan a estar juntos. Los medios de comunicación, siempre atentos a las novedades sobre su vida, están muy pendientes de cualquier indicio, de cualquier señal, de cualquier pista que sugiera que algo está pasando. Y por supuesto, la propia Hande y Kerem, que aunque hayan seguido caminos separados, que aunque hayan construido sus propias vidas, seguro que se guardan un cariño especial, un respeto mutuo, un recuerdo imborrable. Seguramente en el fondo de sus corazones, sigue latiendo el eco de ese amor que un día los unió. Entonces, mis amores, ¿cómo pudo Melis juntar a Kerem y Hande otra vez? Pues es muy probable que a través de su amistad con Hande, creando un ambiente propicio para que la conversación fluyera, para que los dos se volvieran a encontrar, para que la chispa renaciera, para que el amor con el tiempo pudiera resurgir. Quizá habrán tenido alguna conversación, tal vez haya habido una llamada, o un encuentro casual propiciado por la buena voluntad de Melis. O quizás simplemente les ha brindado el apoyo y el espacio para que ambos pudieran reflexionar sobre su relación, sobre sus sentimientos, sobre el pasado, sobre el presente, y tomar las decisiones que mejor les parecieran, que mejor los hicieran sentir. Pero vamos a ser claros, no podemos asegurar al 100% que Melis haya sido la Cupido de esta historia. No tenemos pruebas irrefutables, no tenemos la certeza absoluta, no tenemos la verdad revelada. Pero sí tenemos indicios, pistas y un contexto que sugiere que su influencia ha sido significativa, importante, relevante. Y sobre todo, tenemos la esperanza. La esperanza de que el amor, ese sentimiento tan impredecible, tan volátil, tan mágico, a veces, da segundas oportunidades. La esperanza de que las segundas oportunidades son posibles, de que el amor, a pesar de los obstáculos, de las separaciones, de los desencuentros, puede renacer, puede volver a florecer. ¿Qué más sabemos, mis amores? Pues recientemente se han visto a Kerem y Hande compartiendo momentos juntos, en eventos, en reuniones. Han coincidido en eventos públicos, se han cruzado miradas, se han dedicado sonrisas, han conversado, han compartido instantes, y eso, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones, ha encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones. ¿Será que están retomando su relación? ¿Será que están empezando de nuevo? ¿Será que están dándose una segunda oportunidad?
O simplemente son amigos que se ven de vez en cuando, que comparten una amistad especial, que se respetan y se quieren. El misterio, mis amores, sigue abierto, sigue vigente. Sigue sin resolverse. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es innegable, es que la química entre ellos, esa chispa, esa conexión, esa magia, sigue siendo palpable, sigue siendo evidente, sigue siendo innegable. Y por supuesto las redes sociales, como ya dijimos, se han inundado de comentarios, de fotos, de vídeos, de teorías de todo tipo. Los fans están enloquecidos. ¿Y qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe. El futuro es incierto, es impredecible, es una caja de sorpresas. Pero lo que sí es seguro, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que seguiremos pendientes de todo lo que pase. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal, a cualquier indicio que nos revele la verdad. Y por supuesto los mantendremos informados como siempre. Porque esa es nuestra misión, ser su fuente de información más fiable, más completa y por supuesto, más chismosa sobre el mundo del entretenimiento. Pero, mis amores, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero que Melis Bursin es una pieza clave en esta historia, un personaje fundamental, un personaje que, sin duda, ha tenido una influencia significativa. Su amistad con Ande, su cercanía con Kerem y su buen ojo para los asuntos del corazón, la convierten en un personaje indispensable. Segundo que la relación entre Kerem y Ande es complicada, compleja, llena de matices. No podemos saber qué pasa en sus corazones, no podemos adivinar sus sentimientos, pero sí sabemos que hay una conexión especial, una chispa que no se ha apagado, una llama que sigue ardiendo. Tercero que los fans son, lo máximo. Su apoyo incondicional, su entusiasmo desbordante, su pasión sin límites, son increíbles. Sin ustedes, esta historia no tendría sentido. Así que, mis amores, ¿qué les parece? ¿Creen que Melis es la clave de todo? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen en las segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones, todas sus teorías, todas sus especulaciones. Díganme qué piensan, qué saben, qué esperan. Este canal es de ustedes y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterado de algo nuevo, que hayan pasado un buen rato con nosotros. Recuerden que la vida es un misterio, y el amor, más aún. Pero lo importante es soñar, es creer, es tener esperanza, es nunca perder la fe en la posibilidad de que las cosas puedan cambiar, de que los sueños puedan hacerse realidad. Y por supuesto, es estar bien informados, gracias a este canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, donde encontrarán más contenido exclusivo, más chismes y más diversión. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.